Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Realmente, este evangelio, ¿verdad que saben cómo se llama? Lo hemos escuchado muchas veces. Refleja nada más y nada menos lo que Jesús es, lo que Papá Dios es. Lo llamamos muchas veces el evangelio de la adúltera, de la mujer adúltera. Sin embargo, no me quedo muy contento con ese título y quisiera ponerle otro, porque parece que la mujer es lo más importante, esta mujer adúltera es lo más importante en este evangelio. Y como que se nos pasa a pensar en los otros personajes, y sobre todo pues en el personaje que hoy en día es importante, que eres tú, que soy yo. Pero este evangelio quiero titularlo: Los viejos y el joven Jesús. Pues los viejos, sí, muchos nos podemos llamar viejos, y el joven Jesús. Y digo que muchos nos llamamos viejos porque, pues así pasa en la vida. Yo me encuentro con personas, me estoy acordando en este momento de una que me dijo un día: ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Y todo empezaba, siempre que decía algo, con esa frase: ¡ay, padre! Y es que detrás del ¡ay, padre! Se ocultaban los 89 años que tenía. Y como que todo era queja. Pero sin embargo, aquel inicio, ¡ay, padre!, luego seguía una serie de frases, todas ellas bonitas. Pues yo he recibido un grande regalo. Me encontré con una buena mujer, que me ha sabido soportar, que ha tenido paciencia conmigo, una mujer que en realidad siempre termina haciendo lo que yo digo, aunque yo termino siempre contentándola de acuerdo a lo que ella dice. 89 años tiene este señor, y llevan casados pues más de 50, y siempre contentos, siempre alegres. ¿Por qué será? ¿Y de dónde sacan fuerza? Yo tengo una sola respuesta. Todos los días los veo aquí en la iglesia a las 8 de la mañana para estar con Jesús, para celebrar lo mejor de cada día, la Santa Misa. Pues de alguna manera, quiero decirles que así empieza este evangelio. Empieza con lo que sería el joven Jesús. Y empieza el joven Jesús a querer vivir lo que hace joven a todo joven y a todo viejo. Empieza Jesús a retirarse al monte. Así el evangelio dice: Jesús se retiró al monte de los Olivos. Jesús tenía momentos para Dios. Todos sabemos que se retiraba, y este huerto de los Olivos era particularmente querido por Jesús. Los evangelistas se maravillaban siempre de que Jesús se retirara, y que lo hacía de noche. Tanto iba al monte de los Olivos que cuando Judas quiso encontrarlo para poderlo entregar a los sumos sacerdotes, resulta que fue al huerto de los Olivos y se lo encontró ahí.
Y el Evangelio dice que se retiró al monte y al amanecer de nuevo se presentó en el templo. O sea que Jesús, el joven Jesús, no es viejo. Y no es viejo no porque no tenga 89 años, sino porque a sus 32, 33 años sigue cargando las pilas. La lección de Jesús: cargar las pilas cada día. Él lo hacía de noche, él buscaba los momentos de silencio, él buscaba el lugar preciso, para enseñarnos a cada uno de nosotros, a ti y a mí, que es necesario buscar el lugar preciso, el momento concreto, para entonces cargar las pilas. Y es muy importante que escuchemos esto, queridos hermanos. No crean que les vengo ahora con el rollo, sí, el padrecito ya viene a decirnos la misma historia, lo mismo del año pasado, lo mismo de la semana pasada. No, hijo mío, no vengo a decirte lo mismo de la semana pasada, ni lo mismo del año pasado. Vengo a decirte que cargar las pilas es algo tan esencial como las papas fritas, como el pollo, como el bistec que todos los días te tomas, o como la ensalada si es que estás en la dieta especial. Es necesario cargar las pilas. Y no es solo cuestión de viejos. Mira que si yo no cargara las pilas todos los días, la verdad te digo que no sé si me estarías escuchando en este instante. Probablemente, a lo mejor estaría dormido, disfrutando de la cama. Bueno, disfrutando, eso dicen, de la cama. Por eso Jesús lo llamó también el valiente, el que sabe regalarle a Papá Dios el mejor tiempo, el mejor lugar, lo mejor de su ser, su corazón entero. Es impresionante cómo Jesús en el Evangelio se nos revela, cómo el Evangelio nos lo retrata tan real, yo diría a veces tan humano, tan cercano, como para decirnos que es muy fácil, hijo mío, cargar las pilas. Basta con que seas tan normal, tan natural, que no te sientas que tú lo puedes todo, que eso es verdad, que no lo puedes todo, y que por tanto tengas la humildad de aceptar que necesitas de Papá Dios, y que por lo tanto, mira que son conclusiones una tras otra, te acerques y busques el lugar. Ya sé que me vas a decir que no tienes tiempo. Mira, te voy a dar algo que te va a sorprender. Tú dices que no tienes tiempo. Tú que me estás escuchando, sí, dices que no tienes tiempo, pero si te preguntara cuántas horas dedicas a estar dentro del carro, del coche, porque hoy en día vamos tan acelerados que el coche, pues es como si fuera nuestra casa, nuestra segunda casa. Es más, a veces pasamos más en el carro que en la casa. No voy a decir que en el trabajo, pero pasamos más tiempo en el carro que en la casa. ¿Y tú sabes que ir a casa es como ir a cargar las pilas? ¿Y tú sabes que ir a casa, así lo piensas, es como ir a volver a oxigenarte, a limpiar los pulmones, a darle fuerza a tu corazón para continuar la vida de diario? ¿Verdad que sí? Pero no quieres ir a casa. ¿Por qué? Pues a veces no quieres ir a casa porque ese otro tiempo que vas tú en el carro, que es un lugar precioso, donde tu corazón puede ganar mucho, ese lugar que yo llamaría privilegiado, el carro, conviértelo en un lugar para cargar las pilas. Como diría aquel, mi carro es como si fuera mi sagrario. Me lo dijo hace unos cuantos días un señor. Padre, yo en el carro prefiero con todo apagado, nada de radio, voy en silencio, pensando todo lo que necesito, pensando todo lo que tengo que hacer, buscando arreglar mi vida. Y ahí, en ese carro, está mi encuentro con el Señor, mi sagrario ambulante. Jesús carga pilas. Tú también las cargas cuando vas en el carro. Si no lo haces, pues te invito a que lo hagas, a que aproveches ese tiempo. Tú llevas colgado del espejo retrovisor, colgado llevas un rosario. ¿Te sirve de algo o es nada más algo que ahí está, como diciendo que mágicamente la Virgen me cuide? Sin embargo, ese rosario debe ser algo más que un colguije, algo más que un amuleto que va a ir diciendo que tú crees en algo. A lo mejor también llevas a San Cristóbal, a lo mejor también llevas un trocito de palma de aquello que recibiste el día del Domingo de Ramos. Todo eso que llevas en el carro, de verdad, ¿por qué no lo aprovechas para convertir tu carro en un sagrario?
Por supuesto. Yo creo que también llevas una cartera, y en la cartera probablemente esté la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que no te falta. Pues todo eso que tú acostumbras, en eso te puedes parecer a Jesús, porque lo puedes aprovechar para convertirlo en oportunidad para cargar las pilas. Y te voy a decir por qué. Porque lo mismo que para Jesús la oración sirvió mucho, para ti la oración te puede servir mucho. Y puedes mantener la alegría y la paz de la juventud de Jesús. Y en esto estamos nada más en la introducción. Luego viene ese segundo capítulo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Jesús es preguntado sobre una cuestión muy, muy profunda. Y se la preguntan los viejos, los avanzados en edad. Y los viejos le ponen a Jesús la pregunta y le dicen, ¿estás con Moisés o con quién estás? ¿Estás del lado de nosotros y de Moisés? Es decir, ¿estás del lado de la ley o estás en contra? Una pregunta capciosa, una pregunta difícil, una pregunta donde a Jesús lo ponen ahí. Y lo ponen ahí para que se defina de qué lado está. ¿A quién defiende? ¿La ley y todo lo que Papá Dios nos dejó? ¿O está contra Dios? Dura la pregunta. Y Jesús captó la importancia de la pregunta. ¿Y tú crees que se inmutó? ¿Tú crees que se puso nervioso? ¿Tú crees que entonces ya se puso rebelde e impaciente porque le estaban haciendo esa pregunta? ¿Y por qué no se puso impaciente? Yo creo que si a ti te preguntaran ¿de qué lado estás? ¿De qué lado te pones? ¿Del lado de Dios o de con quién estás? A lo mejor te pondrías nervioso, sí, yo creo que en el caso mío también me pondría un poco nervioso. O a lo mejor mucho. Depende quién me lo dice y cómo me lo pregunta. Y en qué tono pronuncia aquellas palabras. ¿De qué lado estás? Dime, ponte, defínete. Y Jesús está tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Unos viejos avanzados en edad y en crímenes, como nos dice la primera lectura, unos viejos que se las saben todas, y se lo saben por viejos, es decir, por la sabiduría de la vida. Estos viejos están queriendo probar a un joven Jesús. Y resulta que el joven Jesús, tan tranquilote de la vida, sigue ahí, y nos dice el Evangelio que siguió, como que no hacía caso, como insistían en preguntarle. Jesús entonces les responde, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. O sea que Jesús no se pone en contra de la ley, sino al contrario, usa la misma ley, y con la misma ley les dice, casi como diciéndoles, ¡ea, ustedes que tienen tanta edad! ¡Ay! ¡Ea, ustedes que son viejos! ¡Ea! No lo dice Jesús, pero casi lo dice. Lo dice de manera indirecta, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Aquí casi puedo decir, fueron por lana y salieron trasquilados. Estos doctores de la ley, estos ancianos, poniendo a prueba a Jesús, y Jesús los puso a escurrir casi, en la verdadera prueba. ¡Qué maravilloso es Jesús! Y te das cuenta que toda esa serenidad de Jesús, ¿de dónde le viene? ¿Por qué responde tan certeramente? Porque antes estuvo en el huerto de los olivos, porque antes cargó las pilas. Y es que cuando uno carga las pilas, no solo es paciente, no solo es sereno, sino que además es comprensivo. Y Jesús, el joven, comprensivo y paciente, y los ancianos, avanzados en edad, y deberían por eso ser pacientes, desde luego que no lo son. ¿Por qué? Se me ocurre pensar que se sabían la ley de memoria, pero no era una ley que la aprendieron en la oración. No era una ley aprendida en el contacto con Dios. Y Jesús se sabía la ley también, pero se la sabía aprendiéndola en el contacto con Dios. Me viene a la memoria el Papa Juan Pablo II, a quien en la historia, en su propia historia, lo conocemos como el Papa que fue nombrado obispo de Cracovia. Y recuerdo haber leído
que tenía su estudio en la propia capilla. Ahí mismo en la capilla tenía su estudio porque le gustaba estudiar las cosas que tenía que decir, las homilías que tenía que preparar, las preparaba ahí en contacto directo con Dios. Por eso también cuando luego lo conocimos como Papa, de verdad que nos sorprendía cómo en algún momento se salía de sí, parecía que se salía de sí, estaba en el cielo, sí, con el corazón, pero los pies en el suelo, bien puestos. Así es Jesús. Los pies en el suelo, bien puestos, pero su corazón en el cielo, y su corazón en el cielo porque estaba en contacto con Dios, como tú lo puedes estar en contacto con Dios todos los días, aunque los pies los tengas en el suelo, y de ese contacto con Dios te salga la verdadera paciencia que tienes que tener con todos, con aquel que es un pecador. ¿Cuánta paciencia tenemos que tener con nuestros hijos? ¿Cuánta paciencia tenemos que tener con nuestro esposo, con el vecino, con la vecina? ¿De dónde te va a salir la paciencia? ¿Así por naturaleza, porque tú naciste paciente? No. Aún los que nacieron pacientes terminan muchas veces impacientándose ante tantos contratiempos, ante tantas contrariedades que la vida nos prepara. Por eso, qué hermoso cargar las pilas para tener un corazón humano a la vez que divino. Jesús entonces no estaba contra Moisés, aunque ellos querían ponerlo contra Moisés. Jesús estaba para que se cumpliera con mayor perfección la ley de Moisés. Y por eso manda ese mensaje: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y el Evangelio nos dice que se fueron yendo los viejos, claro, avanzados en años y avanzados y cargados en crímenes, y no lo condenaron. Pero vamos a ver, quiero de aquí sacar otra lección, porque Jesús nos enseña otra lección. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús no dice que no le tiremos piedras. Jesús simplemente dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Como diciendo, a nadie que sea pecador le toca juzgar. Y creo que aquí la lección es para todos. ¿Quién de ustedes se siente sin pecado? En este mundo todos pecamos. Por eso podemos decir que nadie en el mundo está para juzgar. El único que está sin pecado, que es Papá Dios, podría juzgarnos, podría tirarnos la primera piedra. Y aquí viene la persona que parece ser la más importante. Pero yo sigo diciendo que Jesús es el más importante en este pasaje. Pero la persona que da título a este evangelio, la adúltera, aparece ya. Y aparece donde Jesús le hace la pregunta: ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Casi como que Jesús le lanza otra pregunta que no la dijo, pero a lo mejor podría haberla dicho. Oye, ¿y por qué no aprovechaste para escaparte, dado que te venían ellos queriendo apedrear y ya se fueron? ¿Por qué no te escapaste? Y es que, ¿cómo se va a escapar la adúltera? Todo aquel que se siente pecador, imposible que se escape. Ella no quería escaparse, se sentía pecadora. Nadie la condenó. Ellos, los viejos avanzados en edad y en crímenes, no la condenaron. Jesús tampoco, como joven que está con las pilas bien cargadas y que comprende cuánta comprensión hay que tener con aquel que es pecador. ¿Cómo se iba a marchar aquella mujer si Jesús, si Papá Dios, con tanto cariño la estaba recibiendo? Por eso los pecadores verdaderos, los que quieren encontrarse con Dios, no le tienen ningún miedo, porque saben que Papá Dios no condena a nadie, aún siendo el único que puede condenar. Papá Dios no condena a nadie. Acércate, hijo mío, y qué hermoso que te puedas acercar. Estamos en este tiempo de Cuaresma. Qué hermoso que sientas, que vivas el poder misericordioso de Dios, que todos los pecados, también esos gordísimos que tú dices que no se pueden perdonar, que tú muchas veces no te los perdonas tú a ti mismo, esos Papá Dios te los perdona. Y si acaso lo único que te dice es esa frase final: no vuelvas a pecar, porque Dios no quiere condenarte, ni es su fin condenarte. Quiere recibirte con los brazos abiertos. Acepta que te dé el abrazo, Papá Dios. Pero tú también aprovecha para orar. Tú que eres pecador, yo que soy pecador, aprovechemos todos para meternos en el corazón de Dios, para orar, para ahí en la oración descubrir este Jesús, este Papá Dios, que no condena, aunque nos recuerda: no vuelvas a pecar.
Y ahí en la oración descubrirás que Papá Dios, cuando te dice no vuelvas a pecar, no te está llamando la atención, simplemente te quiere decir: hijo mío, ¿por qué quieres sufrir? Yo ya he sufrido por ti y no quiero verte sufrir. No quiero que sufras por algo que yo no he decidido para ti. No quiero que sufras por lo que tú quieres sufrir. Quiero quitarte ese sufrimiento por el cual tú sufres, que es tu propio pecado. Deja que te abrace. Hijo mío, todo eso lo único que puedes hacer es descubrirlo en esa oración íntima, profunda, tú a tú, hombre a hombre si quieres. ¿Y sabes dónde puedes descubrir eso? Si hoy aprendes, serás muy grande. Entonces aprende que el carro es tu lugar sagrado, donde te encuentras con Dios y Él te dice: te perdono, hijo mío. Amén.